fuera del dominio de la lógica del capital, basado en la participación democrática plena del conjunto de actores sociales y políticos también de sectores no organizados, construyendo interrelaciones horizontales y nuevas modalidades de representación y organización política. Estas, lejos de separarse de lo social, deberán hacer de la participación protagónica y consciente de la mayoría el bastión para la construcción de una amplia fuerza social de liberación, promotora e impulsora desde abajo de las transformaciones posibles y deseadas, el actor sociopolítico colectivo. En síntesis, como manifiesta Rauber, la revolución debe ser desde abajo o no será, y es solo posible con la participación de las grandes multitudes de excluidos y precarizados de la sociedad y un amplio despliegue de formación política y cultural. Lecciones incipientes de estas revoluciones desde abajo se encuentran en las movilizaciones iniciadas en el 2019 en toda nuestra América. En el Ecuador, que se movió contra la aplicación de medidas del Banco Monetario y del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que establecían recortes a los derechos económicos y sociales. En la toma de la Plaza de la Dignidad en Santiago de Chile por el incremento en el precio del boleto del metro y que en el transcurso de los días profundizó sus peticiones exigiendo un proceso constituyente con reformas importantes para el Estado. En Bolivia, que tras un golpe de Estado orquestado por la clase política neoliberal de este país y los altos mandos apoyados por la OEA, salió a reprimir a la multitud que ordenaba la restitución de las funciones constitucionales del presidente depuesto. Colombia, que vivió históricas jornadas de movilización mediante el paro nacional en las que se exigía el cumplimiento de los acuerdos de paz y parar el asesinato de líderes sociales y firmantes de la paz. Han asesinado en Colombia 422 líderes sociales y 216 firmantes de la paz, así como la aplicación de reformas económicas en favor de las gentes del común. En Brasil, la movilización exigía justicia por el asesinato de la primera senadora afrobrasileña, Marielle Franco, defensora de derechos humanos y contra las reformas políticas aplicadas por el gobierno ultraderechista de Bolsonaro. En Argentina, la protesta fue en las urnas, llevando de nuevo un gobierno progresista a Casa Rosada que hiciera frente a las recetas del consenso de Washington. En Haití, las exigencias por inversión social y la superación de la extrema pobreza y desigualdad que asola aquella nación cuna de la libertad nuestra americana. Lo enunciado da cuenta del mapa de movilización vivido en la América nuestra, cuyo sustrato común es la inconformidad de los humildes ante la injusticia y la exclusión. Este fermento, frenado por la pandemia mundial aguarda para rebrotar con mucha más fuerza, porque ante las circunstancias presentes, las desigualdades, inequidades y las privatizaciones del metaconsenso neoliberal que recortan el Estado y con ello el derecho de la gente se hacen más evidentes. Según el Banco Mundial, la pandemia y la caída del precio del petróleo, abro comillas, tendrá un impacto desproporcionado sobre los pobres a través de la pérdida de empleo, la reducción de remesas, la alza de los precios y la interrupción de la prestación de servicios como salud y educación. Cierro cita. De acuerdo con sus estimaciones, el mismo informe señala que, abro comillas, entre 40 y 60 millones de personas caerán en la pobreza extrema. Además, la porción de personas que viven con menos de $3.20 al día podría pasar de 40 millones a 150 millones de personas. Por último, dice el informe que el porcentaje de personas que viven con menos de $5.50 al día podría tener un incremento de 70 millones de personas a 180 millones. Cierra las citas. El análisis de esos datos llevan a pensar que al recaer las consecuencias de la pandemia sobre las capas más vulnerables de la sociedad, se vivirán nuevas jornadas de movilización clamando transformaciones profundas para el metaconsenso neoliberal.
y para los impactos nacionales y parar los impactos nacionales en nuestra América, una de las regiones más ricas en recursos naturales, pero de las más desiguales del mundo, y en la cual sin duda el impacto de la pandemia será muy fuerte. Las revoluciones desde abajo están latentes en nuestra América mientras el consenso liberal siga determinando la filosofía que genera el derecho y las instituciones. Y aún cuando el metaconsenso tiene la capacidad de adaptarse rápidamente y superar las crisis cíclicas, se enfrentará a un gran reto para prevalecer y le corresponde a las multitudes de nuestra América volcar toda su experiencia histórica de movilización y lucha para pugnar por un proceso constituyente alternativo. Hacia un nuevo pacto social, profundización de la democracia. Construir desde lo colectivo, proponiendo alternativas que nacen de las enseñanzas dejadas por las experiencias y las reflexiones que emanan de este ejercicio vivo de la política, enriquecen nuestras apuestas para repensar los pactos sociales, la ciudadanía y los territorios de nuestros propios presupuestos, desde lo que somos. Históricamente, mucho antes de materializarse las transformaciones profundas que las sociedades demandan, estas habían empezado a originar en la vida diaria y en el lenguaje cotidiano en similitud de lo que hoy vivimos. Así, las revoluciones empiezan desde abajo, con la acción diaria en un sujeto o en una colectividad que deciden rebelarse. Sin embargo, estas transformaciones, abro comillas, no siempre enfrentan el verdadero carácter de la democracia representativa. Han dedicado a repetir las críticas a sus vicios, deformaciones e imperfecciones. No han abordado entendimientos diferentes entre las transformaciones contemporáneas en el orden de la explotación y la dominación. Fin de la cita. El cuerpo social no es una multitud uniforme que avanza decididamente a la transformación radical de la sociedad y a la superación del metaconsenso no liberal. En ese conjunto multiforme se encuentran fuerzas sociales que definen los valores, ideología y cultura liberal, así como quienes también piden reformas parciales y prácticas distintas en el ejercicio de las representaciones, lo que complejiza mucho más la disputa por la construcción de un nuevo pacto social. Además, que producto del metaconsenso se ha generado un sistema educativo que forma para el mercado y un robusto sistema de comunicaciones, que incluye medios y tecnologías, que contribuyen a formar la opinión pública según los paradigmas del metaconsenso hegemónico. Pese a ello, existe hoy la posibilidad de manifestarse a través de redes sociales que permiten a las multitudes romper con el cerco comunicacional y poner en la palestra temas que antes eran invisibilizados. En nuestra América está en disputa las visiones de la realidad política y económica, los derechos y el papel de las instituciones, las relaciones sociales, la definición de los territorios y un largo etcétera. Sin embargo, los aprendizajes de décadas de movilización permiten al movimiento contrahegemónico desplegar una fuerza vigente, pero esta debe propugnar por impulsar un fuerte movimiento constituyente que, siguiendo la lectura del profesor Moncayo, debe partir de unos supuestos básicos: el reconocimiento de la naturaleza de la sociedad contemporánea, la dimensión limitada de la democracia representativa como parte esencial del orden impuesto y la necesidad de la profundización de la democracia, el reconocimiento de la multiplicidad de formas de resistencia del movimiento social y político, la necesaria desmercantilización de las relaciones económicas sociales, la reapropiación y la protección de los bienes comunes, la renovación de los instrumentos del Estado para el manejo de la economía y la restauración de la vida social y política. Con esos macroacuerdos se pueden construir las bases de un proceso constituyente constante que permita superar las reglamentaciones contenidas en los pactos vigentes, para que por conducto de una amplia participación de la ciudadanía que profundice la democracia, se sienten las bases de nuevas instituciones, un nuevo derecho con justicia social que sea el campo de cultivo para la cimentación de una nueva ciudadanía que redefina los territorios y las formas de interrelaciones sociales y con la naturaleza. En estas transformaciones históricas, todos debemos aportar
para que otra América sea realidad.